Bienvenidos, queridos inmigrantes, queridos fase Dios, al proyecto de retos del migrante hispano. Hoy con un tema candente. ¿Cómo estás? Pues muy bien, estoy como Dios. Y creo que antes de entrar en materia, ¿cuántos preliminares tenemos en los vídeos, verdad? Pero creo que es importante que se entienda todo esto que vamos a hablar para pues los siguientes vídeos en los que ya vamos a empezar a hablar de problemas culturales, de adaptación. Sí. Y es que, claro, cuando hablamos de inmigrantes, no todos los inmigrantes son los mismos, no tienen el mismo origen y no tienen el mismo destino. Así que, ¿cuál es la diferencia principal para que lo entienda todo el mundo? ¿Y cómo se ve el migrante? Vamos a poner nuestro ejemplo, que es España. ¿Y cuál es inmigrante en Japón? ¿Qué perfil trae cada uno? Hablemos de España porque también es un destino migratorio para muchos países de habla hispana, ¿no? Y Japón también, o al menos intenta convertirse en un destino migratorio. Intenta, lo digo que hace un intento o creemos que puede ser interesante, ¿no? Pero España es evidentemente un destino migratorio para muchas nacionalidades de Latinoamérica y de África, ¿no? Vamos aquí a comparar entonces cómo es el perfil, qué diferencias hay entre el migrante típico en España y el migrante típico en Japón, ¿no? Y sobre todo cómo es la política de cada uno de los países. Así que aquí esto está abierto al debate, a la opinión, muy importante, y no tanto a los datos, ¿no? ¿Preparado? ¿Listo? Cuando vemos España y su localización geográfica, orografía y todo, pues vemos que es un país que está ahí en medio, ¿no? O sea, está conectando pues dos continentes, el africano, y es la puerta de entrada, como así se le conoce, ¿no?, a Europa. Así que toda esa África está diciendo, pues vamos para el norte. ¿Y qué nos encontramos? Con España y Portugal, y primero España, ¿no? Entonces, la posición geográfica es algo que es importantísimo en Japón. Es una isla, fronteras naturales, muy apartadito y convulso en el tiempo, y la orografía también fastidiosa. El 70% de la orografía japonesa es pura montaña. Las zonas habitables son bien poquitas y hay una densidad impresionante. Entonces, bueno, tenemos aquí que en España, desde luego, es un país que de forma natural ha sido de tránsito de muchas culturas y que es normal que nos encontremos migrantes. En Japón no es tan común encontrarse un migrante que aparezca en un bote, una patera, porque para llegar con la patera es más difícil que ir de Canarias hasta las costas de Barcelona o de Senegal hasta Canarias y de Canarias a Barcelona, ¿no? Muy, muy distinto. Bueno, todo esto ya empieza poniéndonos en el papel de decir, bueno, hostia, es que en España es más normal y evidente que haya migración, ¿no? Sí, geográficamente es mucho más accesible. Desde luego, esto nada, no nos está pareciendo nada nuevo. Lo que sí os vamos a decir es que y lo que cambia bastante, es que el típico migrante que vemos en España es de primera generación. Es decir, que es alguien nacido con toda su familia y todo su pasado en África o en Latinoamérica. Bueno, aquí con bastantes peros porque son población, ¿no?, de las colonias españolas, pero que viene en el momento en el que se instala en España. Probablemente no tengan vínculos sociales con el país y toda su historia tenga nada que ver con la historia que tiene actualmente en España, ¿no? Japón no. Japón, el típico perfil que encontramos por la política fronteriza es de ascendencia japonesa, los Nikkei, que son los retornados o hijos de japoneses, o de alguna manera tienen conexión o vínculo social con el país. En el pasado, pues, nacieron, ¿no?, con padres o el padre o la madre japonés en otro país y al retornar, pues, tienen facilidades para entrar, etc. No vas a encontrar, es difícil el de primera generación, difícil. Claro, y es que, bueno, esto tenemos que entenderlo como que, es como si en España, ¿no?, la primera fuerza migratoria fueran los nietos de españoles que fueron a Latinoamérica en su época, ¿no? Sería un poco el equivalente, y vemos que la mayoría de la migración de España, en este caso, no son descendientes directos, o por lo menos ni segunda ni tercera generación de migrantes españoles, sino que son efectivamente esa primera generación de gente que no tiene ese nexo familiar con España, ¿no? En España sí que ocurrió el fenómeno de que muchos españoles, ante, ¿no?, la situación política de la España franquista, pues tuvieron que irse del país. Y esos son los que luego retornaron, son los hijos de los migrantes de españoles, no en las épocas de las colonias, sino en 1900, ¿no? Que se tuvieron que ir por la política que había del momento y se fueron a lo que ellos llamaban las Américas. Nino Bravo, ¿no? También tiene una canción de América. O sea, en aquella época se cantaba incluso como los retornados, los héroes, la gente que había ido a buscar prosperidad y la trajeron, ¿no? En Barcelona
desde luego la parte turística que conocemos actualmente de Gaudí fue financiada con dinero de las Américas. Incluso las palmeras que decoran las costas de Barcelona vienen de los retornados de California, que se habían acostumbrado a ver tantas palmeras y lo queremos palmeras en Barcelona porque quiero que nos recuerde a nuestra California. Y dice, pero tú naciste en Barcelona, mamón. Pero es que he pasado 30 años en California, yo quiero mis palmeras. Bueno, empezaron a poner cosas. Y Barcelona está financiada con el dinero de las Américas. Interesantísimo, ¿no? Entonces, esos son los auténticos retornados en España que hubo y no tanto lo de las colonias. Entonces, el perfil de persona nacida en América Latina que tiene pasado, por ejemplo, tiene apellido vasco, ¿no? O tiene apellido español y tal, y que vuelve... Esa es una migración mucho más reciente que tiene que ver con una realidad mucho más actual, ¿no? Es verdad, ¿eh? Eso es mucho más reciente que los españoles de las Américas, por cierto, ¿no? Bien, tercera diferencia. Cuando vemos en España un migrante, es muy curiosa la situación legal actual y sobre todo el panorama político es de chiste, según qué temas toques. Pero en España te encuentras migrantes con papeles y sin papeles. Y la tasa de lo que es la actividad ilegal en los residentes extranjeros es enorme. Es enorme. O sea, se puede hablar con total facilidad, normalidad, de que, bueno, prácticamente pues muchos montan su sistema de vida en España al llegar como migrantes, presuponiendo que van a estar de ilegales y que van a pasar así 2-3 años hasta que el gobierno les dé lo que se llama el arraigo social. O sea, esta entrada, entro como ilegal y espero que me regularicen los papeles, es algo inaudito, imposible de hacer en Japón. Ha ocurrido, en algunos casos ha habido que les han dado los papeles después de haber venido aquí, pero son casos anecdóticos. Así que ese perfil, por la política tan selectiva que tienen en Japón, las fronteras naturales por ser un país isleño, pues hace, y la política nacionalista, pues hace que eso sea imposible, ¿no? Lo de legalizar a un ilegal es increíble. ¿Cómo lo veis esto? Y no sé, desde luego aquí hay muchas opiniones y experiencias frustrantes con este fenómeno, ¿no? Y esto va, no sé si se puede unir un poquito con el siguiente punto. Y es que se indica, bueno, pues que en este caso, ¿no? En España, la presencia de un alto índice de ilegalidad en las actividades que hacen los residentes extranjeros. Bueno, esto se pueden ver en las estadísticas oficiales del INE, ¿no? Como a nivel de porcentaje hablando, siempre, por supuesto, sí, ¿vale? Hay un mayor índice de criminalidad según en qué, bueno, pues apartados demográficos de la inmigración en España. Cosa que en Japón, bueno, pues es que es prácticamente inexistente. Está por ahí y ya está controlada por la mafia japonesa, ¿no? Que también hay que decir que no es que no haya criminalidad en Japón, sino que está controlada por otro sector. Lo que pasa es que en España parece que la criminalidad está un poco más dominada o se han metido a verlo como un mercado laboral, ¿no? Pues las poblaciones de inmigrantes, para bien o para mal, ¿no? Nos guste o no. En Japón ya sabemos, si te pillan, aún teniendo visado inclusive, ¿no? Bueno, pues en alguna actividad ilícita, la deportación es inmediata. Retirada del visado y posiblemente negación de reentrar en el país en los próximos 10 años. Sí, te pasan por 6 meses, ¿no? Por el centro de retención para extranjeros, que desde luego no es nada sencillo. Yo he estado allí trabajando en muchas ocasiones como intérprete para los peruanos que tenían que ir al médico y las condiciones en las que estaban eran terribles. Además es que hemos visto noticias de extranjeros muriendo por las condiciones en las que les tienen, ¿no? En la cárcel. Así que mucho de Japón prosperidad, pero las cárceles los tratan bastante mal, ¿eh? Que yo lo he visto directamente, no hablo de lo que... No son reinsertivas, son punitivas. Son muy punitivas, sí. Vale, les tienen un estado prácticamente, pues eso, a ver cuándo les van a deportar y no les atienden, no hay recursos, pero hay recursos, pero no se los dan, que es realmente donde dices, hostia, qué cabrones, ¿no? Bueno, esa es la realidad que hay carcelaria y todo esto, y no nos metemos ahí porque forma parte de otro tema. El tema es que, desde luego, la ley es muy, muy, muy categórica con el extranjero, ¿no? Que no hace y no cumple con la ley, ¿no? El país, Japón, no tiene prácticamente conexión cultural con ningún otro país, más allá de las colonias, que son muy recientes y por lo tanto es tan reciente, las colonias de Manchuria, China y Corea, que de verdad, pues, es que es muy reciente, son 70 años, es decir, todavía la gente, bueno, ya prácticamente han muerto casi todos, ¿no? Pero descendientes y temas que se han quedado ahí, ¿no? Pendientes, sigue habiendo, o sea, no hablamos como Latinoamérica, que sigue habiendo como conexiones a pesar de los 400 años, pero fíjate, ¿no? Y 70 años es muy poquito, entonces, bueno, pasado cultural compartido, entre comillas, histórico sí,
Pero en cuanto a cultura, no. Japón muy aislado culturalmente. En España, ¿qué tenemos? Pues el idioma nos une con 20 países. La religión cristiana, judeocristiana, también nos une con prácticamente esos 20 países. Y bueno, el idioma, desde luego, cuando uno viaja por Latinoamérica, creo que lo ve como una especie de bendición, ¿no? Poderse comunicar con tantísima gente, poder tener acceso a tantísimas culturas. El idioma es una llave. Es como el inglés, pues el español también es un idioma que abre puertas, abre países, ¿no? Es increíble. Japón no. Sin embargo, España y Japón tienen un punto en común en migración, el perfil migratorio, y es la población envejecida y la necesidad de rejuvenecimiento poblacional. Es decir, de buscar migrantes inseminadores sementales, pues lo yo digo con broma, evidentemente. Pero bueno, la necesidad de necesitar gente que venga a dejar hijos y que esos hijos pues contribuyan al PIB, ¿no? Del país. Y último punto, la política. La política que tenemos en Europa, en España, es del bienestar, la política social, de abrir las puertas, derechos humanos, de ver a los migrantes como humanos y personas con derechos. En Japón, esto de los derechos humanos es algo que han copiado y pegado, pero que no tienen en cuenta. O sea, lo tienen ahí. Aquí hay derechos, pero lo que son los estatutos policiales y políticos no los tienen en cuenta. Pero, sin embargo, sí que tienen los listados. Quiero decir que esto es algo que ocurre también en México, que tiene una política migratoria muy jodida con los migrantes. Pues tienen como... Aquí están los derechos, pero nuestras prácticas policiales no están incluidos. También en el proceder político no está contemplado ni incluido. Entonces te dicen, no, sí hay derechos. Y tú, sí, los hay, sí. Pero nuestro enfoque, nuestra práctica... no los incluye. O sea, lo que hacemos contigo puede que esté pisando derechos, pero es nuestro protocolo, ¿vale? Es lo que llevamos haciendo muchos años. Se contempla, pero no se aplica. No se aplica. En México ocurre exactamente. O sea, el centro de retención de extranjeros es una cárcel, pero jodidísima, ¿eh? En México es terrible lo que tienen a nivel migratorio y política también. No hay mucha diferencia con Japón en este sentido. Pero en Japón también ocurre. No tienen derechos humanos, los tienen, pero no los contemplan. Además, la política ultranacionalista, en el que tienen derechos exclusivos para los nacionales, y cuando alguien viene de otra cultura los consideran de segunda categoría, y todo el mundo aquí presupone que si no eres japonés pues es normal y evidente que no tengas ni la prioridad, ni los derechos, ni los beneficios que debería de tener un japonés. Porque aquí te dicen yo soy Nihonjin, o Nihonjin desu kara, ¿no? Nihon desu kara, ¿no? O sea, te dicen así, es Japón y somos japoneses, y tú, hostia, ¿de qué estamos hablando, no? ¿De qué estamos hablando? ¿De pureza racial? ¿De xenofobia? ¿Racismo? ¿De qué estamos hablando? ¿De política? ¿De qué? ¿De qué, no? O sea, cuando hablan de esto es Japón, ¿a qué te refieres? Bueno, un perfil de migrante, por lo tanto, muy distinto, pero necesidades parecidas. Sí, al final, bueno, pues entendemos que el migrante siempre migra por unas razones muy, muy parecidas. Sí. Que suele ser mejorar su situación, bueno, económica actual, de vida. Bueno, siempre hay refugiados, ¿no? También comentábamos en otro vídeo. Pero bueno, así que, no sé, ¿qué os parece? ¿Creéis que está acertado? ¿No veis otros patrones en migrantes en Japón o inmigrantes en España? ¿Cómo lo veis? ¿Lo habéis vivido? ¿Habéis, no sé, intercambiado vosotros las impresiones con unos y otros? Sí, el debate aquí estaría entonces en el enfoque que tienen en Japón de ver al migrante como parte de su desarrollo económico, ¿no? En España, la visión de ver al migrante como o contribuyes o cotizas o te vas, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo ves? De ver a un migrante y decir, medirle y valorarle por su capacidad de contribuir al país, ¿no? Yo no lo he visto así. Yo en los migrantes que he visto en Barcelona no tenía esa visión. Y sin embargo, aquí en Japón, cuando ven a un migrante, sí es como, ¿qué trabajo estará haciendo? ¿No? Seguramente ya lo saben. Si es de piel o tal, claro, ya lo saben. Una de las preguntas que te hacen es ¿qué trabajo tienes? ¿De qué trabajas? ¿No? Sí, aquí en Japón. Es que si no tienes trabajo no puedes venir, ¿no? Claro, básicamente porque entienden que una persona que está aquí está, bueno, pues con un permiso de trabajo. ¿Cuál es tu función? ¿Cómo colaboras tú al país? ¿No? Y de ahí vienen todas las preguntas, de dónde vienes, cuánto tiempo llevas. O sea, ya presuponen incluso en cómo te hablan en japonés, ¿eh? Eso es. En España, sin embargo, yo creo que con preguntar la edad y de cuál es tu país de origen es suficiente. En muchos casos uno no pregunta, por lo menos yo no tengo la sensación de cuando conozco a un inmigrante, no solo preguntar eso, es qué has venido a hacer, dónde trabajas, en qué empresa estás, ¿no? Que es algo que sí se da en Japón. Sí, se pregunta muy activamente. Es como muy evidente que no eres de aquí,
y no has estado aquí y es hace poco que estás aquí, ¿no? Sí, en España la sensación es, bueno, vienes de otro sitio, entiendo que estás aquí y es un poco, pues, bueno, ¿qué te gustaría hacer? ¿O a qué has venido, no? Sí, es decir, ¿a qué has venido? Quiero decir, Es verdad, bueno, ¿cuál es tu plan para estar aquí? Esa es la sensación, bueno, que vas a estar aquí, estás estudiando, quieres trabajar, te quieres mover a otro país de Europa a través de España, ¿no? Eso es un poco, en Japón no, en Japón es, Sí. bueno, ¿a qué te dedicas aquí en Japón? ¿Qué opináis? Opiniones, debates. Sabéis que estamos en el proyecto Retos del Migrante Hispano. Tenemos muchos más debates publicados. Espero que te animes, ¿no?, a informarte más sobre cómo es esto de vivir como migrante en Japón. Pase Dios. Bendíceme, por favor, que necesito un poco de bendición. Me he calentado mucho con este debate. Necesitamos un poquito de... Sí, hay que indicar que aquí no estamos hablando del racismo, no hablamos de ese tema, sino de el perfil que se percibe en cada país. Como dijo aquel, Es importante. yo solo te lo cuento. ¿Vale? No es lo que Mates creo. al mensajero, ¿no? Yo solo te lo cuento. Bueno, Kira, placer. chicos,